respetables licenciados, el mejor de los días para cada uno de ustedes. Les saluda Byron Domingo Jiménez Panjo, estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Quiché-Cusac, con sede en Joyabaj. Hoy tengo el honor y el gusto de presentar una clase de comunicación y lenguaje en cuarto magisterio infantil que lleva como título Los sufijos. Espero que sea de su agrado. Como sabemos, en el plan de clase contiene lo que son competencia, saberes, actividades, indicador de logros, recursos y técnicas de evaluación. En las actividades se utilizará diferentes técnicas en su debido tiempo. En cuanto a métodos, en razonamiento se utilizará el método inductivo y en las actividades el activo. También se utilizará lo que es el enfoque constructivismo. Sean ustedes bienvenidos, espero que sea de su agrado. Vamos a iniciar con nuestras actividades. Como primero tenemos lo que es la motivación, en el cual utilizaré lo que es la técnica de la pelota en el aire. ¿En qué consiste? Entonces, esta pelota contiene varias preguntas del tema que se realizará a continuación. Entonces, en eso aprovechamos el conocimientos previos de los estudiantes que conocen sobre el tema y qué es lo que no conoce. Entonces, esta actividad, esta técnica nos dice que vamos a realizar, que vamos a solicitar la participación de un estudiante que pase al frente. Entonces el estudiante le vamos a dar la pelota, entonces vamos a decirle a los estudiantes en sus debidos lugares que vamos a iniciar a aplaudir. Esta técnica nos dice que crea un ambiente agradable, participativo y de confianza entre los estudiantes. Entonces eso debemos de aprovechar nosotros como docentes para que así nuestra clase sea activo. Entonces, y también, como dije anteriormente, también se ve lo que son los conocimientos previos. Entonces, supongamos que el estudiante ya está aquí. Vamos a decirle a las instrucciones a los estudiantes que vamos a iniciar a aplaudir. Entonces, nosotros como docente debemos de tener nuestro criterio. Si iniciamos suavemente o algo ligero, entonces nosotros podemos elegir. Entonces supongamos que ya está el estudiante, entonces se inicia aplaudiendo. Entonces se inicia aplaudiendo. Entonces el estudiante que está aquí enfrente tira la pelota a un estudiante que él quiera. Entonces al llegar con el estudiante, si no pudo agarrarla, posiblemente bota la pelota. Pero y si no, entonces si pudo agarrarla, pasa a sus compañeros en el aire. Por eso lleva el nombre de la técnica, la pelota en el aire. Entonces va a haber alguien que no podrá agarrar la pelota y lo suelta. Entonces la persona, el estudiante que le cayó la pelota, entonces va a sacar una pregunta. En esta ocasión, como no contamos con estudiantes, entonces yo coloqué las preguntas acá, que tiene la pelota. Pero también se puede, depende del criterio del docente. Si quiere, utilice las preguntas en la pizarra. Y si no, pues solo con la pelota. Entonces, en este momento, supongamos que le cayó a un estudiante, quita la pregunta, entonces, y lo observa. Aquí nosotros vamos a aprovechar lo que son los conocimientos previos. Entonces, en esta oportunidad no tiene preguntas. Entonces, ahí también los estudiantes se emocionan. Entonces, yo tengo buena suerte esta oportunidad. Entonces, no tiene preguntas. Entonces, vamos a iniciar aplaudiendo. Lo podemos hacer más rápido para que así puedan tirar la pelota a los estudiantes. Supongamos que le cayó entonces a otra persona. Entonces, quita una pregunta.
Entonces aquí tenemos una pregunta. Nos dice, ¿qué es el sufijo derivado? Entonces, como dijimos anteriormente en nuestra clase, nuestro tema se llama los sufijos. Entonces también tenemos aquí qué es el sufijo derivado. Entonces ahí el estudiante nos podrá contar, yo sé de este tema, yo conozco, yo he escuchado, entonces nos va a dar su opinión y nosotros podemos ver qué es lo que saben los estudiantes. Entonces vamos a seguir tirando la pelota, entonces también aplaudiendo hasta que se termina las preguntas. Entonces, al terminar las preguntas, nosotros podemos iniciar con la siguiente actividad. Entonces, esto ha sido en lo que es la motivación y en conocimientos previos. Ahora vamos a iniciar con las fases de actividades que contiene nuestro plan de clase. Vamos a iniciar con nuevos conocimientos. Entonces, como podemos ver, como se mencionó anteriormente, nuestro tema se titula los sufijos. Entonces, aquí podemos ver los sufijos. Los sufijos son letras o morfemas que se le agregan a la raíz o lexema de una palabra para formar otra. Entonces, prácticamente nos está indicando que los sufijos son letras o morfemas que se le agregan a la raíz, entonces para formar otra palabra. Entonces, pero si nosotros tenemos dudas qué será lexema o morfema, aquí tenemos. Recuerda las diferencias entre lexema y morfema. Aquí tenemos lexema. Es la parte de la palabra que no varía. Nos ofrece el significado léxico de la palabra. Aquí tenemos un ejemplo, gatos. Entonces, ahora vamos con morfemas. ¿Qué son morfemas? Se añade al lexema o raíz. Aportan el significado gramatical de la palabra. Entonces, para formar sufijos, en pocas palabras, necesitamos de lexema. Entonces, coloquémosle morfema para que así nosotros encontramos los sufijos. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos gatos. Aquí está lexema, que es la raíz, que no varía, que no cambia. Y también ya está lo que son morfema. Entonces, gatos. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo, gatos, que no cambió, sigue siendo lexema o raíz. Pero aquí tenemos morfemas, gatitos. Entonces, aquí ya cambió. Entonces, esos son los sufijos. Vamos a seguir. Aquí nos dice, los sufijos pueden ser de origen latino o griego y se utiliza en la mayoría de las palabras que se forman en el idioma español. Entonces, prácticamente nosotros conocemos que las palabras que utilizamos en el idioma español son de orígenes latino o griegos. Entonces, nosotros al platicar o al estar con un compañero siempre utilizamos lo que son los sufijos en todo momento. Entonces, eso nos dice. Pero también nos dice aquí, se divide en derivativos y flexivos. Entonces, aquí nos dice que los sufijos se dividen en dos partes. Tenemos derivativos y flexivos. Entonces, vamos a iniciar primero con los sufijos derivativos. ¿Qué son los sufijos derivativos? Nos dice aquellos morfemas que se emplean para crear una nueva palabra diferente al lexema original. Por ejemplo, a partir del sustantivo nación, al agregarle el sufijo al, obtenemos el adjetivo nacional. Por tanto, el adjetivo nacional deriva de nación. Entonces, ya sabemos, como dijimos anteriormente, necesitamos lo que es la raíz o lexema, colocándole morfema para que lleguemos a un sufijo. Ahí tenemos sufijos derivativos. Entonces, si dice nación, si le colocamos al, llegaríamos nacional. Entonces, prácticamente la palabra viene de nación. Vamos a continuar. Otros sufijos derivativos son, entonces, aquí podemos ver nosotros, tenemos las palabras hable, entonces llegaríamos amable, agradable.
entonces ya cuenta con sufijo. Aquí tenemos ario o aria, revolucionario y destinatario. Entonces también tenemos, dice ahí, ero, sería panadero o ingeniero. También tenemos la palabra or, resplendor, temblor. También tenemos oso, osa, nervioso o furiosa. Entonces, eso nos indica las palabras derivativos. Pero también vamos a tener lo que son sufijos derivados. Vamos a ver lo que son los sufijos derivados. Vamos a hablar de los sufijos derivados. Nos dice, se trata de aquellos que sirven para indicar cualidades, tamaño, forma, etc. Entonces, ejemplo. Aquí tenemos unos ejemplos. Nos dice papel, aquí tenemos lexema. Aquí llegamos papelería. Entonces, al agregarle las palabras, el morfema, llegaríamos papelería. Entonces también tenemos máquina, llegaríamos a maquinaria. Entonces también tenemos feliz, felizmente, social, socialismo y etcétera. Entonces esos son los sufijos derivados. Pero también los sufijos derivados se dividen en dos ramas. Aunque al estudiar los sufijos posiblemente vamos a encontrar muchas clases de sufijos. En esta parte iniciamos con los dos clases de sufijos, los subtemas, los más principales, que son derivativos y flexivos. En esta parte estamos en el derivativos todavía. Entonces tenemos sufijos derivados. Entonces entre los sufijos derivados tenemos diminutivos. Entonces nos dice aquí perro, perrito, hito. Entonces ahí nos dice que los sufijos diminutivos son los que se le hacen pequeños. Entonces tenemos aquí cama, camita. También contamos con abrazo, abracito. Entonces esos son los sufijos diminutivos. Entonces ahora vamos a ir con los sufijos derivados aumentativos. Tenemos los que son prácticamente los que se aumentan. Entonces tenemos muchacho, muchachote, casa, casota. Entonces estas son las palabras de los sufijos derivativos. Entonces tenemos sufijos derivados, entre los sufijos derivados tenemos diminutivos y aumentativos. Entonces espero que no haya ninguna duda. Vamos a seguir con la clase. Ahora tenemos los sufijos flexivos. Ahora vamos a conocer lo que son los sufijos flexivos. Nos dice, aquellos sufijos que se añaden a las raíces verbales para dar lugar a las distintas personas verbales, es por esto por lo que se denominan flexivos, ya que señalan las flexiones verbales o bien los cambios de género. Entonces aquí estamos hablando de sufijos flexivos. Vamos a ir. Tal vez no podemos entender lo que son los sufijos flexivos, pero aquí nos va a explicar mejor. Por otra parte, y a diferencia de los sufijos derivativos, los sufijos flexivos no modifican la categoría gramatical del término al que modifican, de manera que si el verbo cantar le añadimos el sufijo que indica primera persona del plural mos, obtendremos la forma cantamos, que no deja de ser un verbo, igual que la forma en infinitivo. Entonces a eso nos dice los sufijos flexivos. Pero si tenemos más duda, aquí nos puede dar a conocer más. Nos dice, son quizás los más usados en nuestro idioma, ya que sirven para indicar los accidentes gramaticales. En otras palabras, indican. Tenemos aquí prácticamente los sufijos flexivos. Aquí nos da a conocer mejor. Tenemos género. Entonces, aquí en género sabemos nosotros
que podemos llegar en género masculino o femenino. Entonces, dependiendo de qué estamos hablando. Nos dijo anteriormente que no modifica. Entonces, con razón, aquí nos dice género niño o niña. Entonces, sigue siendo una persona, ¿verdad? Entonces, dependiendo de qué estamos hablando. Posiblemente rubio, rubia. Entonces, ahí hay otros ejemplos. Entonces, estamos hablando de género. Ahora caemos lo que son números. Entonces, número tenemos aquí números. Entonces, aquí nos dice carta, cartas. Y como ya que son números, prácticamente estamos hablando en la forma plural. Entonces, carta, cartas. León, leones. También tenemos tren, trenes. Pelota, pelotas. Entonces, calcetín, calcetines. Entonces, eso nos indica lo que son sufijos flexivos que tenemos entre los sufijos flexivos, género, número y persona. A continuación vamos a hablar sobre lo que son los sufijos flexivos de persona. Aquí tenemos conjugación de verbos, canto, cantas, cantamos, cantan, etc. Entonces aquí prácticamente en la conjugación de los verbos llegamos a lo que son sufijos flexivos de persona. Entonces aquí dice yo canto, tú cantas, cantamos, cantan, etc. Entonces estamos hablando de los sufijos flexivos. Entonces vamos a recordar que los sufijos entonces se dividen en dos grandes ramas. Entonces está lo que son sufijos derivativos y sufijos flexivos. En esta parte estamos en los sufijos flexivos. Vamos a ver a continuación, para estar más seguro lo que son los sufijos, aquí nos puede aclarar mejor. Nos menciona, los sufijos son terminaciones que se le agregan al final de las palabras y les dan un nuevo significado. Los sufijos se forman de la siguiente manera. Entonces aquí nos explica de una mejor manera. Tenemos palabra base más sufijo forma una nueva palabra. Entonces tenemos aquí reloj, agregamos el sufijo ería, llegaríamos relojería. Entonces prácticamente esos son lo que nos habla, lo que son los sufijos. Entonces esto ha sido mi participación. Espero que hayan entendido el tema. Entonces es un gusto de compartir este tema. En esta oportunidad vamos a iniciar lo que son la ejercitación. En la ejercitación utilizaré lo que es la técnica del mural. Entonces prácticamente el docente ya debería de decir lo que debe de traer los estudiantes en su clase. Puede ser papelógrafos o pliegos de papel bond. Entonces en esta ocasión yo ya realicé lo que son el mural por acá, una parte. Entonces ya que no contamos con estudiantes, pero al hacer esta técnica, entonces hay que mencionarle, hay que comentarle a los estudiantes que se necesita traer los materiales un día antes para que así pueden traer sus materiales. En esta ocasión entonces vamos a ejercitar lo que es un mural. Entonces aquí podemos hacer, supongamos que tenemos 20 estudiantes, entonces vamos a hacer 4 grupos de 5, entonces para que así pueden realizar lo que son la actividad. Entonces el docente en una hojita posiblemente o escribe en la pizarra o como es el criterio del docente. Puede mencionar los criterios que quiere. Entonces en esta oportunidad vamos a hacer un mural de lo que vimos anteriormente. Lo que son sufijos, lexema, morfema, palabras de los sufijos y ejemplos. Entonces se solicita a los estudiantes para ejercitarlo. Entonces en esta oportunidad yo ya realicé lo que son las palabras. Entonces necesito acá
ver los sufijos. Entonces, también se solicitó lo que es el lexema. También lo que es morfema. Ejemplos de sufijos derivados. Entonces, para ver cómo están los estudiantes, esto es el criterio del docente. Como también ejemplo de sufijos flexivos. Y por último, se solicitó oraciones con sufijos. Entonces, los estudiantes prácticamente se les dará un tiempo adecuado, 10 minutos, para que puedan hacer su mural. Este mural lo podemos colocar en la pizarra o en algún parte del salón de clase. Se solicita a los estudiantes que busquen los grupos, entonces, y que tenga un subcoordinador, y al finalizar que busquen a un estudiante que pueda dar a conocer lo que hicieron. Entonces, en esta oportunidad tenemos aquí primero sufijos. Entonces, ellos ya hicieron lo que es los materiales lo van a pegar, los sufijos. Entonces, como también nos solicita lo que es lexema. También nos indica lo que es morfema. Estamos formando nuestro mural. Aquí nos dice ejemplos de sufijos derivados. Entonces tenemos muñeca, muñequita. Entonces ahí tenemos también otro ejemplo que los estudiantes realizaron. Ejemplo de sufijos flexivos.
Y por último nos solicita oraciones con sufijos. Bueno, prácticamente así debe de quedar lo que es el mural. Entonces los estudiantes eligen a un compañero para que pase al frente o da a conocer desde en el lugar donde colocaron su mural. Entonces, como dije anteriormente, se puede colocar en una parte del salón de clase. Entonces, prácticamente el estudiante que pase representando al grupo, entonces va a decir: nuestro mural contiene que son sufijos, los sufijos son letras o morfemas que se le agregan a la raíz o lexema. Entonces nos explica, también da a conocer lo que es lexema, es la parte de la palabra que no varía. Entonces también nos va a dar a conocer morfema, se añade al lexema o raíz. Entonces el estudiante nos va a decir ejemplo de sufijos derivados. Entonces muñeca, muñequita, pan, panadero. Entonces aquí tenemos el sufijo ito y también aquí ero. Entonces caemos lo que son sufijos flexivos. Aquí caemos lo que son sufijos flexivos en género. Como podemos ver, conejo, también puede ser coneja. Entonces aquí está con diferente color, porque posiblemente puede ser conejo o coneja. Aquí prácticamente aquí coneja, entonces en el género femenino. Entonces, pero aquí tenemos también abuelo, que también puede ser abuela. Entonces, con la razón que el estudiante colocó otro color, entonces en el género masculino, aquí femenino, aquí masculino. Entonces también tenemos azul. Entonces nos va a explicar, aquí estamos hablando de sufijos flexivos números. Entonces azul, pero ya con los sufijos azules. Entonces prácticamente el estudiante captó, entendió lo que fue el tema. Ahora llegamos con oraciones con sufijos. Entonces aquí podemos ver, los estudiantes van a realizar, hicieron una oración. Este pastel es muy saludable, pero lo más importante es elaborarlo con mucha dulzura. Entonces, los estudiantes se les indicó que deben de subrayar o colocarle otro color a los sufijos. Aquí los estudiantes subrayaron. Entonces, salud. Entonces, aquí está el sufijo saludable, hable. Entonces, elaborarlo, arlo. Aquí está el sufijo y dulzura, ura. Entonces, aquí están los sufijos en una oración. Entonces, prácticamente eso es lo que se hace en los ejercicios. En esta oportunidad vamos a seguir con nuestro plan de clase. Entonces, nos indica lo que es la evaluación. Yo voy a utilizar en la evaluación lo que es un portafolio. Entonces, prácticamente al iniciar las clases o un determinado periodo, bimestre o semestre, se indica a los estudiantes, tenemos que recolectar nuestras tareas de clase para realizar un portafolio. Y seguidamente se evalúa con una rúbrica. Entonces, también aquí cuento con la rúbrica. Entonces, esa es la rúbrica que se evalúa el portafolio. Pero en esta ocasión vamos a hablar sobre las hojas de trabajo. Entonces, al terminar en la clase se entrega hojas de trabajo. Como se observa aquí, dice hoja de trabajo número 9.
tema, los sufijos derivados. Entonces, ahí debe de ver lo que es el tema. Entonces está el nombre del estudiante, qué fecha se entregó. También lleva lo que son instrucciones para que los estudiantes puedan realizar la actividad en su casa. Entonces, ahí lleva, en esta oportunidad, coloqué una palabra. Entonces, después realicé las oraciones como ejemplo para que así no tengan duda al realizar la tarea en su casita. Ahí están unas palabras, pan, entonces ellos también ahí deben de hacer lo que indican las instrucciones. Está diminutivo, aumentativo y todo esto. También aquí lo más importante también tiene sus instrucciones, pero también está una palabra y con su oración. Aquí ellos deben de buscar nuevas palabras para que así puedan lograr comprender lo que se hizo en la clase y lograr más el tema. Entonces, esa es lo que son hojas de trabajo. Entonces, también tenemos otra hoja de trabajo, tema sufijo. Entonces, también ahí es otra hoja de trabajo. Entonces, ahí va juntamente para que así los estudiantes lo van a recolectar para el portafolio. Entonces, voy a dar a conocer lo que es la rúbrica. Entonces, en esta oportunidad, como dije anteriormente, se evalúa con una rúbrica que tiene valor el trabajo de, claro, lo que es el portafolio de 20 puntos. Entonces, también lleva nombre, fecha, lo que es el curso, grado, para que así se pueda identificar lo que debe de tener la rúbrica. Aparece también los criterios. Entonces, lo que se va a evaluar está excelente con 4 puntos, satisfactorio con 3 puntos, regular con 2 puntos, debe mejorar con 1 punto. Entonces, aquí de esta parte se escribe lo que es el punteo. Al final de la rúbrica se dará a conocer la nota, dice nota obtenida. Entonces, prácticamente al calificar el trabajo, el portafolio, nos da a conocer cuántos puntos tendrá en esta oportunidad. Entonces, también el docente debe de colocar ahí observaciones. Si tiene observaciones, también se le puede dar a conocer al estudiante para que así logra mejorar en cada momento. Entonces, esa es la parte de la evaluación. Respetable licenciado, esto ha sido mi clase del día de hoy. Fue un gusto y un honor de presentar una clase de comunicación en lenguaje. Espero que sea de su agrado. Gracias y hasta pronto.